La mañana del 17 de marzo de 2004 comenzó como cualquier otra en el tranquilo pueblo de Silver Creek. Las estrechas calles adoquinadas se llenaban poco a poco con los sonidos de la vida cotidiana, las tiendas abriendo sus puertas, la oficina de correos preparándose para las entregas y los estudiantes de la escuela secundaria apresurándose hacia las clases. Entre ellos estaba Oliver Wilson, un joven de 14 años conocido por su timidez, pero también por su aguda inteligencia. Ese día salió de casa camino a la escuela, como lo hacía todas las mañanas. Nada en el comportamiento de Oliver sugería algo fuera de lo normal. Salió de casa alrededor de las 7:30 de la mañana, con una mochila ligeramente desabrochada y su vieja gorra de béisbol, regalo de su padre. Su hermana menor, Sarah, lo saludó desde la ventana, como hacía siempre. Nadie sospechaba que esa sería la última vez que su familia lo vería. Una tarde inquietante. Al caer la tarde, cuando Oliver no regresó a casa, su madre, Catherine, comenzó a preocuparse. La cena estaba fría, y los muffins de chocolate favoritos de Oliver seguían intactos sobre la mesa de la cocina. Michael, su padre, que acababa de llegar del trabajo, intentó calmar a su esposa, sugiriendo que tal vez Oliver se había quedado con amigos o en la biblioteca de la escuela. Sin embargo, esto no era típico de él. Oliver siempre llamaba si planeaba retrasarse. Además, no tenía un teléfono móvil para ir más lejos de lo habitual. La primera reacción de Catherine fue llamar a los amigos de su hijo. Sus respuestas solo aumentaron su ansiedad. Nadie lo había visto después de que salió de casa esa mañana. Todos respondían lo mismo: pensamos que estaba enfermo y se quedó en casa. Preguntas sin respuesta. Cerca de la medianoche, después de buscar en las calles cercanas sin éxito, Michael decidió llamar a la policía. La voz al otro lado de la línea sonaba tranquila, pero contenida. Prometieron enviar una patrulla para investigar, aunque insinuaron que, en la mayoría de los casos, las desapariciones de adolescentes terminaban bien. Los chicos solían perderse mientras estaban con amigos o paseando por las afueras del pueblo. Cuando la patrulla llegó a la casa de los Wilson, el detective David Harper escuchó atentamente a los preocupados padres. Su carpeta de cuero negra pronto se llenó de notas, la descripción física de Oliver, la ropa que llevaba, sus hábitos, sus rutas habituales y cualquier posible conflicto. Harper, un detective experimentado, ya sospechaba que este caso sería más complicado de lo que parecía. ¿Nunca se va sin avisar?, preguntó Harper, mirándola fijamente a Catherine. Nunca, respondió ella, con las manos temblorosas. Eso no es propio de él. Siempre regresa a tiempo, siempre llama. Harper tomó nota de sus palabras, subrayando que se trataba de un chico disciplinado y con hábitos regulares. Un detalle sospechoso. A la mañana siguiente, el 18 de marzo, comenzaron las búsquedas organizadas. Voluntarios, policías y miembros de la familia se unieron para buscar al joven, dividiendo el pueblo en zonas y revisando cada rincón. Primero revisaron la ruta que Oliver tomaba habitualmente hacia la escuela. En un tramo de camino poco transitado, encontraron algo extraño: una correa rota de una mochila. Parecía reciente, con signos claros de haber sido arrancada, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. No muy lejos de ahí, sobre el asfalto, se distinguían ligeras marcas de neumáticos. Los Wilson confirmaron que en esa zona rara vez se aparcaban autos. Harper llamó a los peritos para analizar la evidencia. Un coche, murmuró Harper, mirando el lugar desolado. Alguien pudo haberse detenido aquí, y algo sucedió. Pistas que faltan. Cuando los vecinos fueron entrevistados, una anciana llamada la señora Graham comentó que había visto un coche blanco cerca de la casa de los Wilson esa mañana. Recordó haberlo notado alrededor de las 7:40 de la mañana. El auto estaba estacionado al otro lado de la calle, y el conductor parecía sospechoso, ya que no salía del vehículo, pero observaba atentamente los alrededores. ¿Qué tipo de coche era?, preguntó Harper. Un sedán blanco, tal vez un Ford viejo o algo similar.
No estoy segura, pero recuerdo un detalle: tenía una abolladura en la puerta derecha. Esta información se convirtió en la primera pista seria, pero las evidencias seguían siendo fragmentadas. ¿Quién conducía ese auto? ¿Por qué estaba tan cerca de la casa de los Wilson precisamente el día en que desapareció Oliver? Un silencio alarmante. Esa noche, la noticia de la desaparición de Oliver se había extendido por todo el pueblo. En la escuela local, sus compañeros distribuían folletos con la foto del joven, cabello corto y rubio, grandes ojos marrones y una mirada algo pensativa. Las palabras desaparecido provocaban un escalofrío en todos los que veían el cartel. Sin embargo, entre todos los que vieron esos folletos, había alguien a quien no le producían miedo, sino pánico, alguien que sabía exactamente dónde estaba Oliver. El detective Harper lo sentía. La desaparición de Oliver no era un accidente, y cada hora que pasaba era crucial. Mientras el pueblo dormía esperando noticias, Harper miraba la calle vacía desde la ventana de su oficina. Su experiencia le decía que lo que estaba en juego era mucho más que la desaparición de un adolescente. Había algo oscuro en esta historia, y el reloj no dejaba de correr. La mañana del 18 de marzo, el día después de la desaparición de Oliver, el pueblo de Silver Creek estaba envuelto en una atmósfera de preocupación. El usual silencio de la localidad fue reemplazado por el sonido de los equipos de búsqueda, vehículos policiales y susurros entre los vecinos que discutían lo ocurrido. Folletos con la foto de Oliver fueron colocados en postes telefónicos y vitrinas de tiendas. Su rostro estaba en todas partes, y con cada minuto que pasaba crecía la sensación de que esto no era una desaparición ordinaria. El detective David Harper, ahora completamente involucrado en el caso, reunió a su equipo en la comisaría local para una reunión matutina. Las evidencias hasta el momento eran pocas, pero inquietantes: una correa rota de una mochila, huellas de neumáticos en un camino desierto y el testimonio de la señora Graham sobre un misterioso auto blanco. Harper sabía que estas pistas dispersas podían ser clave para resolver el caso si lograban unirlas. El testigo. Harper decidió volver a entrevistar a la señora Graham. La anciana, aunque nerviosa, estaba dispuesta a ayudar. Durante una taza de té en su modesta casa, volvió a contar lo que había visto, añadiendo algunos detalles. Era alrededor de las 7:40 de la mañana, comenzó, removiendo su té lentamente. Estaba abriendo las cortinas del salón cuando noté el auto. Estaba estacionado al otro lado de la calle. Al principio no le di importancia, pero luego vi al conductor. ¿Qué puede decirme del conductor?, preguntó Harper, con su cuaderno listo. La señora Graham dudó. Creo que era un hombre. Unos 35 años, tal vez un poco más. Llevaba una gorra de béisbol, así que no pude verle bien la cara. Pero había algo en la forma en que estaba sentado, mirando, que me dio escalofríos. ¿Lo vio interactuar con alguien? ¿Vio a Oliver? Ella negó con la cabeza. No. Pero cuando volví a mirar unos minutos después, el auto ya no estaba. El detalle de la gorra de béisbol parecía menor, pero Harper lo subrayó en sus notas. Cualquier descripción, por vaga que fuera, era útil. También se aseguró de solicitar grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas, aunque sabía que en esa área había pocas, si es que había alguna. La primera pista. Las huellas de neumáticos encontradas en el camino desierto fueron enviadas al laboratorio forense estatal para su análisis. Harper había insistido en que se priorizara esta evidencia, consciente de que el tiempo no estaba de su lado. Para el mediodía llegaron los resultados preliminares. Las marcas eran consistentes con un sedán, probablemente un Ford Taurus o un modelo similar, fabricado a finales de los años 90 o principios de los 2000. Esto coincidía con la descripción de la señora Graham sobre el auto blanco. Harper emitió una solicitud para localizar vehículos en la región que coincidieran con estas especificaciones, enfocándose en aquellos con una abolladura visible en la puerta derecha. Era una apuesta débil, pero al menos era una pista. Una nueva evidencia.
Mientras tanto, uno de los grupos de búsqueda que peinaba el bosque cerca de la ruta habitual de Oliver hizo un descubrimiento inesperado. Entre los matorrales, a unos 50 metros del camino principal, encontraron un cuaderno viejo y desgastado. Su portada estaba rota, las páginas empapadas por el rocío de la mañana, pero en el interior había notas y dibujos visibles. Uno de los voluntarios, un maestro de la escuela de Oliver, reconoció de inmediato la escritura. Era el cuaderno de Oliver. El cuaderno fue cuidadosamente embolsado y llevado a la estación. Harper lo examinó esa misma tarde. La mayoría de las páginas contenían notas típicas de un adolescente, garabatos de aviones, el pasatiempo favorito de Oliver, problemas de matemáticas incompletos y pensamientos aleatorios. Pero había una página que destacaba. En ella, con letras grandes y descuidadas, estaba escrita una frase repetida una y otra vez. Me está mirando. No me siento seguro. Harper miró fijamente esas palabras, apretando la mandíbula. Esto ya no era solo un caso de desaparición. Estaba claro que Oliver se había sentido amenazado. ¿Pero quién era él? ¿Y por qué el chico no lo mencionó a nadie? Una sombra de sospecha. Mientras Harper reflexionaba sobre las evidencias, su mente volvía a la correa rota de la mochila. Esto indicaba un forcejeo, pero ¿fue con alguien que Oliver conocía o con un completo extraño? La intuición de Harper le decía que la respuesta podría estar más cerca de lo que parecía. Decidió visitar nuevamente a los Wilson, esta vez con preguntas más directas. Catherine y Michael estaban sentados en la sala, sus rostros marcados por la preocupación y el cansancio. ¿Pueden pensar en alguien, comenzó Harper con cautela, que pudiera haber tenido un conflicto con Oliver? ¿Alguien que lo incomodara o que mostrara demasiado interés en él? Los ojos de Catherine se abrieron con sorpresa. No, por supuesto que no. Oliver era un buen chico. Todos lo querían. Sin embargo, Michael dudó. Hay alguien, dijo lentamente. Mi hermano, Louis. Catherine le lanzó una mirada fulminante. Michael, no puedes estar hablando en serio. No quiero creerlo, interrumpió él, su voz tensa, pero no podemos ignorarlo. Louis siempre ha sido raro. Pasa demasiado tiempo con los niños, aunque ya es un hombre adulto. Y una vez Oliver mencionó que Louis lo invitó a pescar hace unas semanas, pero él se negó. Dijo que no se sentía cómodo. Harper levantó la vista. ¿Por qué no se sentía cómodo? Michael sacudió la cabeza. No lo explicó. Solo dijo que no quería ir. Esta conversación añadió una nueva capa al caso. Louis Carroll, el hermano menor de Michael, no tenía antecedentes penales, pero su comportamiento excéntrico despertaba sospechas. Harper hizo una nota para investigar más a fondo, aunque sabía que necesitaría más pruebas antes de citarlo para un interrogatorio. Un misterio creciente. Al final del día, el caso había tomado un giro más oscuro. Harper ahora tenía un posible sospechoso, un vehículo que rastrear y un inquietante mensaje del propio Oliver. Pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién era el hombre del auto blanco? ¿Estaba Louis Carroll involucrado o era solo una coincidencia? Y lo más importante, ¿dónde estaba Oliver? Cuando la noche cayó sobre Silver Creek, la búsqueda continuó. Harper estaba en su oficina, mirando el mapa del pueblo extendido sobre su escritorio. Trazó con el dedo la ruta desde la casa de los Wilson hasta el camino donde encontraron la correa y luego al bosque donde apareció el cuaderno. En algún lugar de ese recorrido, Oliver había desaparecido. Harper sentía que el tiempo no estaba de su lado, cada minuto que pasaba disminuía las posibilidades de encontrar al chico con vida. Se reclinó en su silla, mientras su mente repasaba cada detalle. Las palabras de Oliver resonaban en su cabeza, me está mirando. No me siento seguro. Alguien había estado siguiendo al chico, acechándolo en las sombras de este tranquilo pueblo. Y Harper estaba decidido a encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde.
La mañana del 19 de marzo marcó un nuevo giro en la investigación. En las últimas 24 horas, la tensión no había hecho más que aumentar. Las calles de Silver Creek estaban llenas de carteles con la foto de Oliver, mientras los voluntarios continuaban buscando en bosques y edificios abandonados. En la casa de los Wilson reinaba un silencio inquietante, solo interrumpido por llamadas telefónicas de la policía y de amigos preocupados. El detective David Harper, reuniendo todas las pruebas, se concentró en un nuevo sospechoso, Lewis Carroll, el tío de Oliver. Una visita inquietante. Harper decidió visitar personalmente a Lewis. Su casa estaba en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín descuidado y una valla medio derrumbada. La puerta la abrió el propio Lewis, un hombre de mediana edad con una expresión sombría, vestido con una camisa arrugada y unos vaqueros viejos. Harper notó de inmediato su nerviosismo, sus dedos tamborileaban en el marco de la puerta y evitaba el contacto visual. ¿Lewis Carroll?, preguntó Harper, mostrando su placa. Sí, soy yo, respondió el hombre, tartamudeando un poco. ¿Ha pasado algo? Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su sobrino, Oliver Wilson. El rostro de Lewis palideció. Dio un paso atrás e invitó al detective a pasar. El interior de la casa era tan desordenado como el exterior, estanterías llenas de polvo, periódicos viejos y objetos dispersos por todas partes. Sin embargo, Harper se centró en el comportamiento del dueño. Lewis movía constantemente objetos sobre la mesa, como si intentara ocultar algo. ¿Ha visto a Oliver en los últimos días?, preguntó Harper, observándolo atentamente. No, no lo he visto, respondió rápidamente Lewis, frotándose las manos. La última vez fue, creo, hace un par de semanas. Hablamos sobre ir de pesca, pero él se negó. ¿Por qué cree que se negó? No lo sé, se encogió de hombros Lewis. Probablemente estaba ocupado. Ya sabe cómo son los niños. Pero Harper no podía dejar de notar que Lewis estaba ocultando algo. Sobre una de las mesas había una vieja fotografía donde Lewis y Oliver estaban en la orilla de un lago. Harper observó con atención la mirada de Lewis. En la foto, el tío miraba al niño con una intensidad inquietante, casi obsesiva. ¿Es suya?, preguntó Harper señalando la foto. Lewis titubeó antes de responder. Sí, solo una foto vieja. Algo normal. Harper anotó este detalle mentalmente, pero aún no tenía suficientes pruebas para proceder con un arresto. Al salir de la casa, ordenó a sus colegas que organizaran una vigilancia discreta sobre Lewis. Algo en su comportamiento era alarmante y Harper sabía que esto podría ser clave. Secretos del pasado. De regreso a la comisaría, Harper solicitó el expediente completo de Lewis Carroll. Los datos en el archivo eran sorprendentemente extensos. En el pasado, Lewis había sido arrestado 2 veces por delitos menores, allanamiento y alteración del orden público. Sin embargo, lo más inquietante fue descubrir que en 1998 había estado bajo investigación por un caso de acoso a adolescentes. El caso no llegó a juicio por falta de pruebas. Esta información aumentó las sospechas. Harper llamó de inmediato a los forenses, pidiendo que aceleraran el análisis de las pruebas encontradas, especialmente las notas y el cuaderno de Oliver. Cada minuto contaba. Un avance en la investigación. Al caer la noche del 19 de marzo, llegaron los resultados del análisis del cuaderno. En una de las páginas se encontraron huellas dactilares que coincidían con las de Lewis, registradas en la base de datos. Esto vinculaba al tío con las pertenencias del niño, aunque no era una prueba directa de su implicación en la desaparición. Mientras tanto, un grupo de voluntarios que buscaba en el bosque encontró un viejo cobertizo escondido entre la maleza. Dentro, hallaron revistas viejas, cajas llenas de objetos diversos y una mochila. Era la mochila de Oliver, confirmada más tarde por sus padres. En el cobertizo también encontraron una cuerda y unas botas sucias que coincidían con la talla de Lewis.
Sin embargo, lo más inquietante fue un fragmento de una nota escondida debajo de una caja. En ella, con una caligrafía irregular, estaba escrito: "Intenté escapar, pero él me encontró". Una figura amenazante. Harper organizó de inmediato un registro en la casa de Lewis. Durante el registro, la policía encontró un viejo portátil que contenía cientos de fotografías de niños tomadas en las calles del pueblo. Entre ellas había varias fotos de Oliver, hechas, según los metadatos, en los últimos 3 meses. En el ático de la casa descubrieron objetos que podían haberse usado para retener a alguien: bridas de plástico, cinta adhesiva y bolsas de basura. Pero lo más inquietante fue un mapa del bosque, en el que estaban marcadas ciertas áreas, incluyendo el lugar donde se había encontrado la mochila. Cuando Lewis se dio cuenta de que las pruebas en su contra se acumulaban, intentó resistirse, pero fue rápidamente detenido. En la comisaría, se negó a responder preguntas y solo repetía: "No fui yo. Yo no hice nada. Están equivocados". Antes de que sea demasiado tarde. Ahora Harper estaba convencido de que Lewis estaba implicado en la desaparición de Oliver, pero quedaba el problema más importante: el niño seguía desaparecido. Cada hora era crucial. El mapa encontrado en el ático se convirtió en la clave para la nueva fase de búsqueda. Equipos de voluntarios y policías comenzaron a rastrear las áreas marcadas, con la esperanza de que Oliver aún estuviera con vida. Harper sentía la presión del tiempo. Su mente repasaba frenéticamente todas las posibilidades. ¿Por qué Lewis vigilaba a Oliver con tanta obsesión? ¿Qué ocurrió aquel fatídico día? ¿Y llegarían a tiempo para salvar al niño? El sol comenzaba a ponerse cuando se escuchó un grito desde el bosque. «Aquí. He encontrado algo». Harper corrió hacia el sonido, preparado para enfrentar cualquier verdad. El grito de uno de los buscadores, que resonó en el bosque al atardecer, dejó a todos conteniendo la respiración. Harper corrió hacia el origen del sonido, con el corazón latiendo más rápido a cada paso. Sabía que este podía ser un momento clave en la investigación, pero no estaba preparado para lo que podrían encontrar. El hallazgo. En el centro de un pequeño claro rodeado de árboles densos, los buscadores se encontraban alrededor de un hoyo, parcialmente cubierto con ramas secas y hojas. Uno de los voluntarios sostenía un pedazo de tela. Era una camisa. Los padres confirmaron que pertenecía a Oliver. Junto al hoyo había pedazos de una cuerda vieja y cinta adhesiva. En un árbol cercano se veían profundas marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado dejar un rastro. El lugar parecía haber sido utilizado recientemente. El suelo alrededor estaba removido y en algunas ramas había rastros de barro y ramas rotas. Este lugar parece haber sido preparado con cuidado, notó uno de los forenses mientras inspeccionaba. Alguien estuvo aquí. O puede que aún regrese, añadió Harper en voz baja. Con la ayuda de linternas, los policías y los forenses comenzaron a buscar más pistas. Pronto encontraron huellas en el suelo, que parecían pertenecer a un adulto y un niño. Las huellas llevaban más adentro del bosque. Una persecución en la noche. Harper decidió organizar una operación de inmediato. Ordenó dividir a los buscadores en grupos para seguir las huellas. La densa vegetación hacía difícil el avance y la oscuridad del bosque se hacía más profunda a pesar de la luz de las linternas. Las huellas conducían a una pequeña cabaña abandonada, casi completamente escondida entre los arbustos. Harper sintió un nudo en el estómago. Ese lugar parecía perfecto para esconderse. El equipo rodeó la cabaña, tratando de no hacer ruido. «Si hay alguien dentro, debemos actuar con cuidado», susurró Harper a sus colegas. Levantó la mano, dando la señal para prepararse. Después de una breve espera, los policías irrumpieron en la cabaña. La cabaña en el bosque. Dentro de la cabaña, todo parecía como si alguien la hubiera abandonado apresuradamente. Sobre la mesa había restos de comida, ropa sucia y botellas de plástico.
Pero lo más inquietante estaba en una esquina de la habitación, un colchón viejo, manchado de tierra, y varios juguetes que claramente pertenecían a un niño. En la pared colgaba un mapa del bosque con marcas que coincidían con los lugares de los hallazgos anteriores. Una de las marcas era el claro con el hoyo y otra indicaba un pequeño barranco cercano. Según el mapa, las huellas llevaban hacia allí. Planeaba moverse, dijo Harper, estudiando el mapa. Tal vez intentaba alejarnos de este lugar. Uno de los oficiales encontró un cuchillo de bolsillo debajo del colchón, con manchas que parecían de sangre. Todas las pruebas fueron cuidadosamente embaladas y enviadas para análisis forense. El barranco y la verdad. El mapa confirmó la dirección y el grupo de búsqueda continuó avanzando hacia el barranco. La oscuridad se hacía más espesa y cada sonido en el bosque parecía amenazante. Aproximadamente una hora después, el equipo escuchó un ruido débil, como un gemido. Venía de algún lugar delante de ellos. Harper levantó la mano, pidiendo silencio. Los buscadores avanzaron con precaución. Pronto llegaron al barranco, donde en un saliente de roca vieron una figura débilmente iluminada por la luz de la luna. Era un niño. «Oliver», gritó Harper, incapaz de contenerse. El niño se giró, su rostro pálido y asustado. Estaba atado, pero, afortunadamente, estaba vivo. El equipo corrió hacia él, liberándolo con cuidado de las cuerdas. Oliver estaba débil, pero logró susurrar. Dijo que volvería. Regreso al pueblo. Oliver fue entregado de inmediato a los paramédicos, mientras Harper organizaba una emboscada en el barranco. Sin embargo, la persona que había retenido al niño no apareció. Parecía que el sospechoso había sentido que lo seguían y había huido. El niño fue llevado al hospital, donde los médicos confirmaron que su estado era estable. Mientras tanto, Harper inició una nueva fase de la investigación, buscar al secuestrador, quien, a pesar de que Oliver había sido rescatado, seguía libre. El rescate de Oliver trajo alivio a todo Silver Creek, pero el detective David Harper sabía que el caso estaba lejos de cerrarse. El secuestrador seguía en libertad, y cada hora que pasaba representaba un nuevo peligro. Oliver dio un testimonio clave, pero su relato resultó aún más aterrador de lo que se esperaba. Las palabras de Oliver. Tras estabilizar el estado del niño, los médicos permitieron que Harper lo entrevistara. Sentado en la habitación del hospital, Oliver lucía agotado pero concentrado. Su voz era baja, pero firme. Él me estaba vigilando, comenzó Oliver. Lo vi varias veces cerca de la escuela, en la calle. Nunca se acercaba, pero sabía que me estaba siguiendo. Harper tomó notas, tratando de no interrumpir. Luego me dijo que sabía dónde estaba mi casa y que si no iba con él, haría algo a mis padres. La voz de Oliver se quebró. Me obligó a subir a su coche. Un coche blanco. Esas palabras confirmaron las sospechas de Harper. El coche blanco mencionado por la señora Graham volvía al centro de atención. ¿Lo conocías? ¿Lo habías visto antes?, preguntó Harper con cuidado. Oliver asintió. Era mi tío Lewis. Pruebas directas. Las palabras de Oliver se convirtieron en el eslabón que faltaba. Las pruebas encontradas en la cabaña y en el ático de Lewis ahora tenían una conexión directa. La policía emitió una orden de arresto contra Lewis Carroll. Pero cuando llegaron a su casa, descubrieron que había huido. En la mesa de la cocina encontraron una nota. No entienden. Solo quería protegerlo. Harper ordenó una búsqueda inmediata. Se inspeccionaron casas abandonadas, cobertizos y áreas del bosque. Pero la pista más importante vino del análisis del cuchillo encontrado en la cabaña. En él se hallaron rastros de ADN que coincidían con las muestras de Oliver y del propio Lewis. Esto se convirtió en la prueba definitiva de su culpabilidad. La última persecución. 2 días después de la fuga de Lewis, fue visto cerca de una gasolinera en las afueras de Silver Creek.
Las cámaras de seguridad lo captaron subiendo al mismo sedán blanco. Harper y su equipo se dirigieron al área de inmediato, iniciando una persecución. Louis, al darse cuenta de que lo habían encontrado, intentó escapar por un camino rural que llevaba al bosque. Sin embargo, su coche quedó atascado en el barro. La policía lo rodeó y al darse cuenta de que no tenía escapatoria, se entregó. «Yo no quería hacerle daño», le dijo a Harper mientras le ponían las esposas. «Solo quería protegerlo». Esas palabras, cargadas de una lógica distorsionada, solo confirmaron lo peligroso que era. Justicia y paz. En el juicio, Lewis Carroll confesó haber secuestrado y retenido a Oliver contra su voluntad. Su confesión, junto con la gran cantidad de pruebas acumuladas, permitió al tribunal condenarlo. Louis fue sentenciado a cadena perpetua. Para la familia Wilson, esto supuso un alivio. Oliver comenzó a recuperarse poco a poco, y sus padres lanzaron una campaña para concienciar sobre la protección infantil en comunidades pequeñas. Por su parte, Harper, al cerrar el caso, pasó un largo rato mirando el mapa del bosque que había sido crucial en la búsqueda. Este caso dejó una marca profunda en su vida, pero también confirmó su creencia de que cada pista, por pequeña que sea, es importante si se analiza el panorama completo. Un recuerdo de resiliencia. Cedar Creek volvió a su tranquila rutina, pero la lección de este caso quedó grabada para siempre en los corazones de sus habitantes. La historia de Oliver Wilson se convirtió en un recordatorio de la importancia de estar atentos a las señales de peligro, mantener la vigilancia y nunca perder la esperanza. Y aunque Harper continuó con nuevos casos, sabía que el nombre de Oliver siempre le recordaría la fragilidad de la vida y la fuerza de luchar por la justicia.